bendiga poderosamente. Bienvenidos a nuestro programa Hubo un Cambio, como de costumbre todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Facebook, hora de Puerto Rico. Nos sentimos contentos, muy alegres, felices por la bendición que el Señor me permite poder estar aquí con ustedes para hablar de la palabra de nuestro Dios. Esta noche tenemos un tema de actualidad muy interesante. Le invito a que se quede para que lo disfrutemos juntos. Pero antes oramos para que el Señor nos ayude. Padre de la gloria, te doy gracias por tu misericordia, por tu grandeza, por tu amor. Te reconozco como mi soberano Rey, creador de cielo y tierra y sustentador de todo lo que existe. Te presento, Señor, toda palabra que yo pueda hablar en esta hora, que es tu palabra. Te suplico, Señor, que tú me ayudes a hacerlo responsablemente. Y te ruego que sea de bendición para todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Dios bendiga a tu esposa Dalis. Y Dios bendiga el programa El Menú de Hoy, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, simultáneamente por YouTube y por Facebook. Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico nos vemos a las 8 de la noche. Gloria al Señor. Dios bendiga ese programa hermoso y Dios bendiga a todas las personas que participan en él. Gloria al Señor Jesús. También le invitamos para que nos acompañen en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y le invito para que si usted no tiene un templo donde congregarse, si usted tiene un templo donde congregarse, quédese allí con su pastor, con sus hermanos y adoremos al Señor juntos, cada uno en sus respectivos lugares. Pero si usted no tiene un templo donde congregarse, si usted se ha mudado recientemente por el área o piensa mudarse por el área de Hormigueros, en la carretera número 2, en el kilómetro 165, hectómetro 8, está el Centro Cristiano Pasemos a la Otra Orilla, basado en el texto. Ese tema tan claro está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4 y verso 35, donde Jesús le dice a sus discípulos: pasemos a la otra orilla, porque allá hay también trabajo que hacer para salvación de muchas almas. Ese es nuestro propósito allí en nuestro templo, igual que todos los demás templos que existen, ¿verdad? Trabajar en esa área para la salvación de las almas que se puedan acercar al lugar y allí se tienen un encuentro con nuestro Dios. Allí tenemos actividad los martes, tenemos culto de sociedades, jueves tenemos estudio bíblico y viernes culto de oración y los domingos nuestro gran culto evangelístico a las 8:30 de la mañana. Hermosa actividad, usted no se la debe de perder. Si usted tiene su iglesia donde congregarse, gloria a Dios. Vaya y también de la misma manera que tiene su programación, respalde a su pastor, respalde a sus líderes y adoremos al Señor juntos, porque pronto estaremos con el Señor en el reino eterno y allí no habrá nombres ni de religiones, ni de ministerios, ni de personas, ni de líderes. Allí solamente habrá un pueblo, el pueblo de Dios, adorando al Señor. Gloria al Señor Jesús. En esta hora vamos a entrar a la porción de la palabra que nos corresponde. Y el tema que tenemos es justicia, piedad y misericordia. Justicia, piedad y misericordia. Si vamos al libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, el profeta Miqueas es uno de los profetas que están en el centro de la Biblia. A veces, como es un librito pequeño, pues da trabajo conseguirlo. Está cerca de Amós y de Oseas, que también son libros pequeños que dan trabajo conseguirlo, pero están ahí. Libro de Miqueas, capítulo 6 y verso 6, Dios le da a su pueblo unas instrucciones que si nosotros nos dispusiéramos a seguirlas, créame que nuestra vida sería diferente. Y me refiero diferente en términos espirituales
y en términos de la alegría y el gozo y la paz que imparte el Espíritu Santo a su pueblo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Acaso me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer misericordia, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios bendiga esta palabra tan gloriosa en nuestras vidas. El profeta comienza con una pregunta: ¿qué traeré a Dios para agradarle? ¿Qué traeré a Dios para pagar mi culpa? ¿Con qué ofrenda? Él presenta becerros, presenta aceite, porque es el estilo que se utilizaba en aquellos años en el templo, allá en el tiempo de la ley de Moisés, cuando adoraban a Dios sacrificando animalitos y derramando su sangre. El sacerdote ungía con la sangre de ese animal sacrificado al que lo sacrificaba, que automáticamente esa unción simbólicamente cubría toda su familia, simbolizando y hablando hacia el futuro la unción del Espíritu Santo que vendría más tarde para su pueblo. Y sigue diciendo: daré mi hijo primogénito por mi rebelión, para cubrir el pecado de mi alma. Es decir, que él está preguntando qué podremos dar de este mundo que tengamos a la mano para darlo. Pero Dios dice: no, eso no es lo que yo quiero, dice el Señor. Él se agradaba con los sacrificios. Él se agradaba, lógicamente, con todos los ejercicios, con las ceremonias, con los ritos que Dios mismo había establecido en la ley. Y había que hacerlo, esa era la única forma que tenían de adorar a Dios. Y qué bonito. El pueblo iba al templo, cada uno con su víctima, allí el sacerdote con los medios pertinentes, de acuerdo a la ley, hacían la ceremonia y todos eran muy felices. Muy bien. Pero el Señor dice que Él quiere algo más, porque la gente tenía la costumbre, que hoy también está, porque la gente se conforma con ir a la iglesia, cantar mecánicamente, orar mecánicamente, leer la palabra de Dios mecánicamente, sin poner su espíritu, su alma y su corazón en lo que están haciendo, sin una devoción de consagración a Dios. Lo están haciendo mecánicamente y no se dan cuenta ni de lo que están haciendo. La mayoría de la gente, dije la mayoría, no dije algunos, la mayoría. Entonces, Dios dice que es bueno y qué pide el Señor de nosotros. Y digo nosotros, me refiero a los creyentes. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Cuando hacemos justicia, es fácil, o no tan fácil, pero es mejor, un poquito más llevadero, poder tener misericordia del que sufre. Y cuando hacemos eso, automáticamente es porque nos estamos humillando delante de nuestro Dios. Hoy, 8 de marzo del 2026, hay tensión en el mundo, hay incertidumbre, hay conflictos entre las naciones, el mundo se sacude y hasta los más experimentados analistas en todos los temas, incluyendo los temas bélicos que tienen que ver con guerras, a veces que le da trabajo y algunos dicen que no pueden hacer un análisis de en qué va a parar esta situación, cómo va a terminar y las consecuencias que podría traer. No tienen palabras para analizar y dar un veredicto prudente, no certero, sino prudente. Están confundidos los sabios.
Están confundidos los gobiernos y los ciudadanos, ni se diga. Ante tan difícil escenario, hay miles de opiniones. Todo el mundo cree saber y empiezan a opinar las personas. Las redes sociales revientan de tantas opiniones y tantos videos que muchos de ellos son falsos. Muchísima gente se ha dado el guille, aquí en Puerto Rico decimos así, el guille, como decir las ínfulas. Se han creído que son periodistas y están publicando videos que muchas veces se ve que no son de la actualidad de ese conflicto que está allá en el oriente. Pero por ganar puntuación y fama y nombre en las redes, no les interesa escribir disparates o mentiras, falsedades. Hay muchas opiniones. Pues ¿sabe qué? Yo también tengo la mía. Yo traigo mi opinión hoy en este programa. Y aquí hablamos de que hubo un cambio. Y esta opinión tiene que ver con ese cambio que surge en el creyente cuando conocemos a Cristo Jesús. No cree que voy a hablar en contra y a favor de este y del otro. Y que ojalá que le suceda tal cosa. No, está lejos de mi pensamiento. Si piensa eso. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, no voy a condenar ni voy a favorecer a ninguno de los dos bandos que están en el conflicto, o posiblemente al tercero y al cuarto. Sí, porque hay dos que están ahí enredados, pero hay otros que están velando, locos por entrar también, ansiosos por entrar también, que podrían ser 3 o 4, y quién sabe si 5 o 6. Y la palabra del Señor dice, oiga bien, la palabra del Señor dice que viene un día cuando todos se van a unir para caerle encima a Israel para tratar de aniquilarlo. No se asuste cuando escuche esas noticias por ahí que están rondando en la prensa. Eso no es nuevo, a nosotros no nos coge de sorpresa, porque lo conocemos porque está escrito en su palabra. ¿Cuándo es eso? Nadie lo sabe. Que nadie se ponga a profetizar porque no le creo la profecía. Dije que no le creo la profecía, pero usted puede creerla si usted quiere. Yo no le digo que no lo haga. Porque el apóstol Pedro dice que la profecía más segura está aquí en la palabra de Dios. Y Jesús dijo, cuando le preguntaron, dinos Señor, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesús le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ocúpense ustedes de hacer el ministerio cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Léalo, está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Y si Jesús dijo eso, ¿quién es el ser humano para estar diciendo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, porque se cumplió la Biblia tal cosa? No podemos decir eso. El que lo haga está fuera de contexto bíblico. ¿Que estamos viendo ciertas características que marcan el fin? Sí, claro que sí, estamos de acuerdo. Porque Jesús lo dijo. Inclusive en los Salmos hay varios donde dice que los príncipes del mundo se juntaron para consultar unidos en contra de Jehová y de su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Israel. ¿Y sabe lo que también dice? Eso yo no lo he escuchado diciéndolo por ahí a los profetas que saben tanto. Dice la palabra que el Señor se va a reír de ellos. El domingo que viene vamos a hablar de eso, porque le vamos a dar continuación a este tema. Si Cristo no ha venido antes, Cristo viene, yo no sé cuándo es. Pudiera ser en un momento dado, de aquí a un año, 3, 4, 5, 30, 50 mil, no sé cuándo. Nadie puede saber. Entonces, guerras, mire, siempre han habido guerras, no es la única, ni es la primera. Yo recuerdo cuando yo era niño que estaba la guerra de Vietnam quedándose con el mundo y la gente decía que de ahí no íbamos a salir. Terminó la guerra de Vietnam, después vinieron otros conflictos por allá por los años 70. ¿Se acuerdan de aquello de la Ayatollah Ruhollah Khomeini? Cuando secuestraron un avión con pasajeros civiles que lo estuvieron por allá, que sé yo dónde, y el ejército de Estados Unidos hizo lo indecible por rescatarlos y tuvieron varios fracasos hasta que lograron negociaciones. Todos fueron muy felices. ¿Recuerda de eso? Solo por allá, por los años 76, 78, por ahí más o menos. Eso es guerra todo el tiempo. Lo que pasa es que acá no nos enteramos mucho. Y después vinieron las guerras de allá de Kuwait, con aquel señor
que lo encontraron en una cueva por ahí escondido, en Irak. En Irak. ¿Y cuántas guerras más hemos visto, pequeñas y grandes? Ahora una más. Y tú lo dices así tan fácil y tan feliz, como si fuera cualquier cosa lo que está sucediendo. No se me adelante que para allá voy. No se me adelante que para allá voy. Porque ese es el tema de esta noche. ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a afrontar? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento, nuestro pensar y nuestra opinión ante lo que estamos viendo con nuestros ojos allí en los efectos de esa destrucción masiva que en ambos bandos están recibiendo? Ambos bandos están recibiendo, porque no es uno solo que está recibiendo. No estoy diciendo quién es culpable y quién es inocente, quién es malo y quién es bueno. No, ese no es mi punto, ni nunca lo voy a escuchar. Prefiero mirar y considerar, como ministro del Evangelio hablo, prefiero mirar y considerar el panorama como uno que está falto de justicia, falto de misericordia y falta de piedad. Esa es la razón por la que no hay un acuerdo entre ellos. ¿Y qué es piedad? Piedad es una virtud o un sentimiento que es caracterizado por misericordia y lástima por el sufrimiento ajeno y se demuestra proveyendo ayuda. Piedad y misericordia es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, nosotros vivimos en un mundo cambiante y hostil. No hay conformidad con lo que se posee. Todos buscan algo más allá. Y la mayoría de la gente buscan cosas que no saben ni lo que están buscando. ¿Cuántas personas me han dicho a mí? Algunas veces en consejerías, otras veces en conversaciones normales y otras veces que yo lo he escuchado con conversaciones con otros. Que yo soy un intruso, no. Simplemente he estado en el lugar y he escuchado sin querer, como se dice. Porque la gente habla y no se dan cuenta que hay gente oyendo. Y como son temas son generales, que no hay ningún problema en decirlo, pues escuchamos a las personas diciendo que quieren algo, pero que no saben ni lo que quieren porque tienen un vacío, que tienen algo que anhelan y no saben qué es. Pues mire, eso es normal en el ser humano. Gente que no tiene a Dios, gente que están viviendo una incertidumbre interminable, en un afán que no termine en sus vidas, que están en una esclavitud mental y psicológica, porque no tienen a Dios, porque no han permitido que el Espíritu Santo entre a sus corazones y haga un cambio para que sea nueva criatura, como dice allí en 2 Corintios 5:17. Para que esa vida antigua de problemas y tribulaciones y angustias, incertidumbres y muerte desaparezca y pueda vivir entonces en un plano de alegría y de confianza en nuestro Dios. Y que suceda lo que suceda a nuestro alrededor, nuestros pies están firmes caminando hacia adelante. Hoy falta gente que crea que solamente y que practique, o sea, que falta gente que crea, gente que fomente y que practique la justicia, la piedad y la misericordia. Ya vemos muchos, pero el mundo casi no quiere creer, no quiere aceptarlo. Desde temprano en la creación del ser humano encontramos que la violencia, la guerra y las invasiones de un pueblo a otro es normal. Desde los principios mismos del libro de Génesis, en la historia, a principios de la historia del ser humano, encontramos ese tipo de conducta en el ser humano. Pueblos que invaden otros pueblos y los destruyen para quitarle algo. Porque siempre las guerras han sido por interés económico de algo. En la antigüedad no se peleaba por dinero, pero peleaban para recoger las cosechas que tenían, para llevarse los jóvenes para esclavizarlos. Y así por el estilo, simplemente para poseer las casas, los palacios que tenían esos reyes. Y así por el estilo. Eso era lo que pretendían cuando los invadían. Los muchos animales que tuvieran, vacas, ovejas, mulas, asnos, ovejas. Hoy en día no, hoy en día buscan dinero, buscan petróleo, buscan oro, buscan acceso por los mares y así por el estilo. En Génesis capítulo 4 y verso 8
vamos a decir, amaneciendo, al principio, en la alborada de la creación, el primer crimen se registra en el capítulo 4 y verso 8 de Génesis. Dice que Caín engañó a su hermano Abel y le dijo, salgamos al campo. Y el muchacho se fueron juntos los dos. En el campo allá, dice la palabra, se ensañó contra su hermano y lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque tuvo envidia, porque los dos llevaron una ofrenda al Señor y el Señor aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. La Biblia no da detalles en el sentido espiritual en que ambos llevaron la ofrenda, pero se entiende que si el Señor la aceptó, se entiende que se aceptó la de Abel es porque la llevó con una devoción diferente a la que la llevó Caín. Eso lo deducimos por lógica humana, no porque la palabra lo enseñe. Entonces, es grande el problema de mucha gente. Todos buscan algo más, pero no saben ni lo que están buscando. Esa gran verdad, esa incertidumbre consiste, ya siempre ha estado, pero lo define bien lindo, lo leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y verso 13, que dice el Dios de la gloria, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una cisterna rota es un tanque de agua que está, la palabra lo dice, está roto, está agrietado y el agua se le filtra, se le desaparece, se vacía. Pero una fuente de agua viva es un pozo que el agua emerge de la tierra hacia afuera. Y entonces siempre tiene agua, que aunque corra hacia abajo, hacia el precipicio, siempre mantiene agua. Y Dios se compara con una fuente de agua viva. Y las personas han preferido una cisterna o de agua estancada, podrida, o una cisterna que le echan agua y se le pierde el agua, se le vacía. Y sigue diciendo el Señor, en el verso 17 de ese capítulo 2 de Jeremías, ¿no te acarrió esto haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Es decir, cuánta calamidad está sufriendo el ser humano hoy, incluyendo las guerras, es porque no han tenido a Dios en cuenta. ¿No te acarrió todo esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Dios quiso, todo el tiempo ha querido y sigue queriendo dirigir a la gente, llevarlos de la mano para que actúen bien, para que tengan piedad, para que tengan misericordia y para que hagan justicia hacia el ser humano. Porque todos quieren que le hagan justicia a ellos. Qué bueno cuando nosotros nos respetan. A mí me tienen, dice la gente, dice, a mí me tienen que respetar. Porque yo sé es verdad, que no me respete, tiene un problema conmigo. Y a mi mujer yo la voy a respetar. Y a mis hijos yo lo voy a respetar. Y mi propiedad yo la voy a respetar. Ok, está bien, eso vale. ¿Usted respeta la propiedad ajena? ¿Usted respeta a la mujer ajena? ¿Usted respeta a los hijos del otro? Eso que estamos hablando. Y yo tengo un lema, y yo he dicho siempre, yo tengo que mirar mis faltas primero, antes de mirar las faltas de los demás. Porque es verdad que aquel faltó y aquel hizo y aquel dijo, pero yo tengo que ver cuántas veces yo dije también. Yo también tiré piedras y Dios me ha perdonado. Y yo pretendo que Dios me haya perdonado. Y yo le doy gracias a Dios todos los días porque me ha perdonado. Entonces, ¿por qué yo no voy a tener en gran estima y orar para que Dios también perdone a aquel que está haciendo tal o cual cosa, que yo estoy mirándola? Pues entonces, eso se llama justicia. Desear que eso que Dios hizo conmigo, también lo haga con él o con ella. Pero las personas no, perdóname a mí, y aquel, mira qué sinvergüenza es, mira qué malo es, mira lo que está haciendo. Y mira al otro, llaman al hermano, al vecino, y empiezan a decirle con un, ¿cómo se llama eso? A murmurar, a llevar y a traer chismes de lo que aquel hizo, de lo que aquel dijo, o de lo que le dijeron de la otra persona. Se le olvidó que él o ella tal vez estaban haciendo lo mismo y Dios los perdonó, o algunos están todavía en ello. Tened cuidado. Y sigue diciendo el Señor en el verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, en otras palabras, recapacita, y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado a Dios y haber faltado mi temor en ti.
dice el Señor Jehová de la gloria. Entonces estamos hablando de que el Señor quiere que hagamos justicia, que tengamos piedad y que tengamos misericordia de todas aquellas personas que nos rodean. Eso, aquí donde leí en Miqueas, que el Señor dice que lo que quiere es que nosotros hagamos justicia, tengamos misericordia y que nos postremos delante del Señor, solamente se consigue cuando nosotros nos ponemos a los pies de Cristo para que Él transforme nuestras vidas y haya un cambio en nuestras vidas. ¿Quién es el malo? Irán. ¿Quién es el malo? Estados Unidos. ¿Quién es el malo? Arabia Saudita. ¿Quién es el malo? Hussein. El malo se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Y nosotros no debemos de estar peleando contra las personas. Digo nosotros, me refiero al ser humano. No debiéramos estar peleando contra las personas. Lo que pasa es que el ser humano que no conoce a Dios, pues no conoce esta palabra. Si la conocieran y se regieran por ella, no tendrían que llegar a tales extremos de tanta destrucción. Porque en esas destrucciones se pierden muchas cosas más allá de lo que la gente piensa. Siempre piensan en el hijo que le mataron, el vecino que mataron, o qué sé yo qué. Pero usted ha pensado los trabajos que se pierden. Las cosas que tenían guardadas esas personas en los hogares, que se pierden. Los estudios que estaban los estudiantes terminando la carrera y se le atrasa. Digo, si sobrevive. Otros quedan heridos, marcados para siempre. Otros pierden familiares cercanos, padres, madres, hijos, tíos, abuelos, nietos, sobrinos, primos, amigos. Pierden mascotas. Tienen que huir, tienen que salir huyendo. Y si tienen una oveja no se la pueden llevar. Un perro, si es grandote, no se lo pueden llevar porque donde hayan 500 personas hacinadas, no pueden llevar 2 o 3 perros, o 3 o 4 o 5, ni 10 tampoco. Tienen que dejar las mascotas. Los que tienen conejos, los que tienen peceras, esos son cosas que amamos, que son parte de nuestro hogar, de nuestra familia, que nos ha costado dinero. Por lo regular, los niños pequeños son los que lloran la pérdida de esas mascotas. Todo eso son pérdidas que hay que tenerlas en mente cuando analizamos qué se está perdiendo en una guerra. Olvídese de los aviones, aunque en el avión también hay que tener en cuenta porque ahí va un hombre o una mujer, o 2, o 3 o 4, o yo no sé cuántos. Los barcos de la misma manera. Y tengamos piedad y misericordia, empezando por la gente de Irán, que son nuestros enemigos. Allí hay también la misma clase de gente que nosotros, tienen los mismos sentimientos. Son los mismos padres sufriendo por el estrago que le está sucediendo a su hijo, o el hijo que está teniendo a sus padres allá en la guerra. Y están sufriendo las mismas consecuencias. Tenemos que tener misericordia de ellos y rogarle a Dios que los guarde y los proteja y los haga entender realidades que hagan pensar diferente y hagan justicia también. Y nuestro presidente Trump, pues también orar para que el Señor ponga en él y en el Congreso, en toda esa gente que tienen en sus manos esos asuntos, que Dios los haga entender y que tomen buenas decisiones y que lleguen a un acuerdo y yo no sé qué más. Que todo eso termine. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? La palabra dice aquí en Efesios capítulo 6, ¿quién es el culpable de todo esto? Los seres humanos son simplemente víctimas de él. Aquí en Efesios capítulo 6 y verso 11 dice, vestido de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, que el Señor los reprenda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuándo es el día malo? No es en el tiempo de guerra. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. Entonces, ¿quién es el enemigo? No es tal o cual nación, es el enemigo de las almas que alborota a las naciones para que vengan a invadirse unos a los otros y a producir tales destrucciones. Entiendo que este tema a la mayor parte de la gente lo va a encontrar un poco fuera de lugar, pero lo estoy analizando a nivel de la palabra de Dios, no a nivel de la política del ser humano.
ni de asuntos de guerra, ni de asuntos de política de ninguna nación. Y tampoco estoy favoreciendo al enemigo. Dije que no estoy a favor ni uno ni del otro. Porque para pelear se necesitan dos, dice el refrán. Si el otro cedió y quiso pelear también, pues entonces los dos son iguales de culpables. Así que tan malo es el que provoca como el que actúa. Yo no digo cuál es el bueno y cuál es el malo. Lo único que yo digo es que todo lo que sucede en el mundo está obedeciendo al descuadre y al despelote moral, a falta de la piedad, a falta de la misericordia y a falta de la justicia que no se está practicando como la palabra del Señor lo dice. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, justicia, piedad y misericordia nos acerca a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendiga al hermano Pancho del Valle. Dios te bendiga, pastor Pancho. Recuerde que mañana, lunes y todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Puerto Rico a las 8 de la noche, estamos en el programa El Menú de Hoy con el hermano Pancho. No se lo pierda. Eva Torres. Te bendiga, Eva. Dios bendiga a tu familia. Y mi hija Migdalia y su familia. Dios te bendiga mucho también. Y Dios bendiga poderosamente a todos aquellos hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los espero el miércoles a las 8 de la noche en Facebook, en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga al hermano Samuel Carrero, que yo sé que nos ve después en la retransmisión. Bendiga a Josita, a toda su familia, hermana Mari Santiago, allá en el pueblo de Utuado. Gloria al Señor Jesús. Y a todos los hermanos que nos ven en Mérida, hermano Néstor Aguirre, le felicitamos en su cumpleaños, le deseamos que el Señor lo bendiga poderosamente, le dé salud, fortaleza física, para que siga hacia adelante en ese ministerio hermoso que el Señor le ha dado de misionero y de pastor. Aleluya. Oramos. Padre, te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por esta palabra que tú me has permitido traer en esta noche. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender los términos que es justicia, el término que es piedad y el término que es misericordia, para poder guiarnos como creyentes a través de estas palabras, Señor, que tú nos has enseñado a través de las Sagradas Escrituras. Te ruego que tengas piedad de tantas personas que no te conocen y que actúan, Señor, porque es lo único que saben hacer, pero no lo hacen con sabiduría, porque la sabiduría tuya está en tu palabra. Te ruego, Señor, que las autoridades que tienen en las manos, Señor, estos asuntos bélicos, tú los ayudes a tomar decisiones sabias, que bendigan al pueblo, Señor. Protege vidas que están envueltas directamente en esos conflictos. Ten piedad y misericordia de los que están heridos, de los que están pasando hambre, necesidades, que están escondidos, están huyendo, están, Señor, en lugares de refugio con una incertidumbre interminable. Ten piedad, Señor, ten misericordia de ellos. Ayuda a los padres de la gloria a salir de esta situación pronto. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, Dios les bendiga y que tengan felices sueños, buen descanso y que sueñen con una caravana de angelitos buenos. Aleluya.